Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Y en esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas de la sentencia mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 121/2019. Se trata de una sentencia que nos va a permitir analizar, comentar, dilucidar los alcances de las facultades de los municipios, cómo estas facultades se entrelazan con las que a su vez corresponden a otros niveles de gobierno, como el nivel estatal o el nivel federal, y específicamente platicar de la regulación normativa de aspectos tan prácticos y tan trascendentes en la vida de las personas como el tránsito vehicular y también el transporte en el ámbito, ya sea en algunos casos de un municipio o de toda la entidad federativa. Para comprender el alcance y el significado de esta importante sentencia de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Ileana Penagos. Ileana, un gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor Carbonet, por la invitación a usted, a la Suprema Corte, para participar con ustedes y comentar esta resolución de la Suprema Corte. Igualmente nosotros te lo agradecemos mucho y también le doy la bienvenida al programa a María Félix Viera. María, un gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor. Un gusto estar con usted y gracias también a la Suprema Corte por la invitación a este programa. Gracias, María Félix, y un gusto recibirte. Y empezamos contigo. A ver, pues se trata de una controversia constitucional que promueve un municipio de Quintana Roo. ¿Qué reclama? ¿Cuál es el tema que el municipio pone a consideración de la Suprema Corte en su demanda? María Félix, por favor. Sí, bueno, el municipio de Solidaridad Quintana Roo impugna el decreto 298 por el cual se reforman y derogan, así como también se adicionan artículos de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Impugna este decreto y señala que en principio que se invaden sus atribuciones y competencias que le otorga el artículo 115 de la Constitución Federal con relación a las funciones y servicios públicos de tránsito y vialidad que él considera le competen al municipio. Asimismo, también señala que las modificaciones a las normas impugnadas no le permiten al municipio captar recursos provenientes de las licencias, permisos, autorizaciones para transportar, licencias, multas con relación al servicio de tránsito, lo cual señala que se le invaden, se transgrede su libre administración y la autonomía y autosuficiencia de sus recursos económicos del municipio actor. Que esos son los dos argumentos torales que él señala. En principio, la transgresión a su competencia de atribuciones y la otra a su hacienda municipal. Correcto, muchas gracias María. A ver, Ileana, vamos a entrar obviamente al tema de fondo, a los temas de fondo, que son estos dos que María señala de esta competencia que estaría en el criterio del municipio en el artículo 115 y también el tema financiero, la hacienda pública municipal, que pues es de gran relevancia. Antes te planteo, Ileana, una cuestión a lo mejor procesal o que pudiera pensarse que es menor, pero en las sentencias se plantea el tema de si fue promovida en tiempo o no fue promovida en tiempo, y también la Corte dice, bueno, es que hubo una reforma a la Ley de Movilidad de Quintana Roo y como esto fue modificado, nos permite después empezar a contar diferente el plazo para llevar a cabo la impugnación. Cuéntanos esta parte procesal antes de entrar al fondo, Ileana, por favor. Efectivamente, en la resolución en principio se analizan las causas de improcedencia que efectivamente son planteadas,
y justamente se retoma el criterio del Tribunal Pleno en cuanto a las cuestiones que pueden ser o no analizadas por el tribunal en cuanto a las impugnaciones que se realizan. Y esto es precisamente cuando una norma efectivamente no se puede considerar como que fue modificada en el decreto que se está impugnando, y que por tanto, digamos, esa construcción normativa se encontraba ya anteriormente. Para esto, efectivamente, como señalo, se retoma el criterio mayoritario del Tribunal Pleno en cuanto a que para que se pueda considerar que se trata de un nuevo acto legislativo, es necesario que se modifique el contexto, digamos, el enunciado normativo de la norma, para que efectivamente se pueda considerar que es un nuevo acto legislativo. Y en ese sentido, el conjunto, el universo de las normas impugnadas, porque, como lo comentaba la licenciada Viera, mediante el decreto impugnado en esta ocasión, se reformaron, se adicionaron y se modificaron diversos artículos de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, no todos ellos, digamos, eran textos nuevos, sino que ya se contenían en la propia ley anteriormente. Se hace, digamos, el análisis y se advierte que existen diversas normas que no fueron modificadas en este decreto, digamos, de manera sustancial. Es decir, el texto normativo, lo que establecía la norma en específico, pues no fue, digamos, modificada o no fue adicionada, y por tanto, pues no podría ser materia de un análisis nuevo en esta controversia constitucional, y por ello se considera que se debe de sobreseer o no se puede estudiar una serie de normas respecto de las que se determine entonces que debe de sobreseerse porque es improcedente la controversia constitucional. Ahora, ¿esta nueva regulación podría darse en el análisis de la sentencia, Ileana, de manera un poco así como colateral o no necesariamente se trata de una modificación sustantiva? ¿Puede haber algún tipo de cambio y eso abriría la posibilidad a que la Corte analizara el nuevo contenido, por ejemplo? Sí, como comentaba, el Pleno ha, digamos, ido perfilando un criterio mayoritario respecto de lo que debe ser entendido como un nuevo acto legislativo, y para ello señala que debe de haber un cambio sustancial. Es decir, que no puede ser nada más un cambio en el número de la fracción, etcétera, o una cuestión incluso de redacción, para que esto se pudiera considerar como un nuevo acto legislativo, sino que debe de haber un cambio sustantivo en la norma que modifique de alguna forma lo que está estipulando el artículo. Y en ese sentido, se hace una disección, digamos, de los artículos, y se advierte qué textos efectivamente sufrieron alguna modificación, aunque se hubiera introducido ciertas cuestiones específicas en el artículo, y con ello diera paso a que se considerara que efectivamente se está modificando el entendimiento general de esa estipulación, de manera tal que se hace la disección y se señala que textos sí pueden considerarse como cambios sustantivos y normativos para que puedan ser analizados por el Tribunal Pleno. Perfecto, ahí está la cuestión muy bien planteada. Y regreso contigo, María Félix Viera, para plantearte, digamos, estas discusiones que pues a través del mecanismo de la controversia constitucional pues se han venido planteando. Hay años que entran más, hay años que bajan un poquito, pero en general hay una litigiosidad en el país. Es natural, esto no nos debe sorprender, esto es perfectamente comprensible, pero me gustaría preguntarte, plantearte por el punto de partida del marco constitucional, porque tenemos, dice la sentencia, lo explica de manera muy clara,
pues un sistema de facultades expresas o facultades explícitas para poderes federales. Luego tenemos ese concepto que también te voy a pedir que nos ayudes a entender, de las facultades residuales para entidades federativas, y luego ese artículo 115 que los municipios pues obviamente hacen valer, como es el caso. Aquí mismo lo observamos, ¿verdad? Entonces, para las personas que están viendo el programa, María, pues de repente dicen, oye, pues ¿cómo está esto, verdad? Parece un tanto complejo, un tanto complicado, porque pues es el federalismo mexicano. Cuéntanos ahí, ayúdanos a orientarnos en este mapa tan complicado, María Félix, por favor. Sí, claro. Pues el artículo 115, que comprende las facultades del municipio, o sea, los servicios, en este caso de tránsito y vialidad, que se impugnan en la controversia, la Corte, de hecho, en el asunto, recoge todos los precedentes que ha tenido en relación a este tema. Del artículo 115, cómo ha venido evolucionando, cómo se ha venido interpretando, y llega a la conclusión, bueno, en términos generales, que el servicio de tránsito le compete en exclusiva al municipio, y el de transporte le corresponde al Estado. Claro, que sí tiene una injerencia, pero muy acotada el municipio, en relación cuando se invaden o su competencia territorial. Ahí sí puede como participar en aprobación de reglamentos para el servicio, para mejorar el servicio propio del municipio, pero no puede invadir las competencias del Estado. Así ha ido evolucionando este precepto. Correcto. Oye, y por cierto, Ileana, regreso contigo. Hay una mención en la sentencia muy importante que también nos ofrece esta perspectiva a la que aludía María, de la famosa reforma del artículo 115 de 1999. Esa es una modificación trascendental que forma parte, creo, de un proceso histórico de reivindicación de ámbitos competenciales propios a nivel municipal, porque pues el municipio, digamos, históricamente en la práctica había sido un tanto desdeñado, un tanto hecho a un lado, y pues no se le reconocía realmente al municipio un ámbito sustantivo de facultades. Esa reforma, Ileana, esa reforma de 1999, ¿qué tan relevante es? ¿Cómo empata en esta lógica a la que aludía María, de fortalecer progresivamente al municipio? Efectivamente, en esta lógica, la Constitución Federal emite esta reforma de 1999, que es, digamos, un parteaguas para consolidar al municipio como un nivel de gobierno. Efectivamente, como lo señalabas, tenemos muy claro el ámbito federal, el ámbito estatal. Sin embargo, el municipio se quedaba diluido y muchas veces al garete de las decisiones de los gobiernos estatales. Y justamente esta reforma de 1999 al 115 consolida al municipio como un nivel de gobierno y justamente establece competencias específicas para el municipio y le establece incluso servicios públicos que van a ser exclusivas de estos municipios, y con esto se puede, digamos, defender de esos ataques sobre todo de los gobiernos estatales e incluso del federal. Y en ese sentido se va conformando justamente esta delimitación de los ámbitos federales, del ámbito estatal, que como señalabas es residual, porque el artículo 124 señala que todo lo que no esté conferido a distintas autoridades, específicamente la federal, pues le corresponderá al Estado. Sin embargo, con este 115, esta reforma, pues digamos, se empodera a los municipios
para justamente tener efectivamente también un ámbito específico y que éste pueda hacerse valer frente a los poderes de los estados. Y es justamente este establecimiento preciso que establece el 115 el que da pie a esta serie de impugnaciones que se van presentando ante la Suprema Corte para que el municipio pueda defenderse de estos embates de los poderes estatales frente a la competencia municipal. Oye, me gusta mucho el concepto que usas, Ileana, de empoderar al municipio. Me parece que es una lectura muy clara y muy pertinente de lo que significó la reforma a la que aludes de 1999 al 115. Ahora, en ese sentido, ¿podría alguien tal vez decir, Ileana, que si los poderes federales tienen facultades expresas, luego están las residuales para las entidades federativas, y el 115 también es un régimen de facultades expresas, porque cuando uno lo revisa, el 115, que es muy largo, es un artículo largo que tiene un cierto grado de complejidad y en donde, como muy bien lo dijiste, incluso de manera expresa se señalan facultades, servicios públicos que el municipio presta. También hay temas de hacienda pública municipal. ¿Podría pensarse que los estados quedan como muy delgaditos en su ámbito competencial? Como que digo, a nivel de la Constitución Federal, ¿verdad? Obviamente ya en la práctica pues sabemos que hacen muchas cosas, pero ¿quedaría un poquito desdibujado el ámbito estatal en tu criterio, Ileana? Claro que no. Me parece que justamente el ámbito estatal estaba, digamos, de alguna manera desbordado, de alguna manera sobrecomprendido y justamente se entendía que todo lo que no era federal era estatal y el municipio se desdibujaba. Entonces, esta es una limitante nada más, pero no queda, digamos, de alguna manera, digamos, delgado o frágil, sino que el ámbito estatal está perfectamente delimitado, incluso en el artículo 40 de la Constitución Federal, señala que los estados tienen una libertad de configuración y son libres en su régimen interior, solo digamos, acotados por este pacto federal, las estipulaciones específicas que señala la Constitución Federal. Y entonces este 115 es importante porque justamente dibuja dentro de este esquema al municipio y ese ámbito competencial que, digamos, va a tener también acotado el municipio, pero que no puede, digamos, violarse o traspasarse. Es decir, el Estado llega hasta donde están las competencias exclusivas que establece para el municipio y así, digamos, lo mete o lo sube a esa escena al propio municipio que, como digo, y lo señalabas correctamente, históricamente fue desdibujado y precisamente en el contexto de la configuración nacional, el municipio era siempre una pieza que se movía por parte de los gobiernos del Estado y esta delimitación de sus competencias y de sus facultades es importante, simple y sencillamente como un límite. Sin embargo, sigue siendo un ámbito, digamos, amplio el que tienen los estados. Precisamente porque incluso, y como lo señala esta propia sentencia, se establecen por parte de los congresos estatales una serie de normatividades que dan las bases generales incluso para los propios municipios, para dar una homogeneidad dentro de todos los municipios del Estado. Es decir, que el Estado tenga una directriz general, pero los municipios van a tener, sí, un ámbito específico dentro de sus propias jurisdicciones. Correcto, ahí está la cuestión. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestras invitadas sobre lo que la Corte señaló en la sentencia que resuelve la controversia constitucional 121/2019. Y bueno, ya lo han escuchado ustedes, este régimen de distribución de competencias, de distribución de facultades, que es el que permite articular y realizar en la práctica el sistema federal mexicano.
Sobre esto vamos a seguir platicando. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta para seguir la conversación y el análisis con nuestras invitadas de esta sentencia, la que resuelve la controversia constitucional 121/2019. Y regreso contigo, María Félix Viera, para plantearte, si te parece bien, pues entremos ya al fondo, ¿no? Hay un debate que plantea el municipio como actor en la controversia, y que la Corte analiza con mucho detalle entre los alcances de la facultad en materia de tránsito, por un lado, y de transporte, por otra parte. Ayúdanos, María, a que quienes están viendo el programa entiendan cuál es la diferencia, porque a lo mejor dicen, oye, pues podrían ser sinónimos o de qué estamos hablando. ¿Es lo mismo tránsito que transporte? Pues como le comentaba, derivado de todos los precedentes que se han ido conociendo de la Corte, el transporte lo podemos considerar como el llevar las personas o cosas de un punto a otro, o sea, transportar. Y a diferencia del tránsito, es el desplazamiento, el ir y venir de las personas en la vía pública, o sea, siempre, el ir y venir. Entonces, en esas dos ramas le pudiera yo decir lo que es el transporte y lo que es el tránsito, para efectos del asunto. Oye, y en ese sentido, esta diferenciación, ¿cómo afecta la distribución de competencias en el criterio de la Corte? Bueno, afectar, yo considero que ya con todo lo que tenemos de precedentes, ya está como delimitado lo del transporte y quién va a conocer lo de tránsito. O sea, como le decía, el transporte está reservado, es en exclusiva al Estado, salvo en algunas cuestiones, ¿no? Y el de tránsito está reservado exclusivamente a los municipios y en algunas, como le digo, muy acotado en algunas consideraciones. Entonces, no veo como un problema, sino que ya está como ya más delimitado y y el Estado, pues ambos saben de sus competencias, ¿no? Entonces aquí el asunto, pues era, señalaba que se invadían sus competencias porque consideraba el municipio que ciertas facultades de las reformas que se habían señalado, le competían a él, pero en el estudio del asunto, pues se fue desglosando que pues no era así, ¿no? Sino que eran cuestiones que a lo mejor no, en algunas partes como que no las entendía, se le explicaron que las facultades pues en algunos eran para ambos, o sea, dependiendo de las circunstancias donde se encontraba, ya sea del Estado, del municipio, el reglamento que se iba a aplicar, en el caso que fuera del Estado, pues sería el del Estado y en el del municipio, y se fue desglosando todo para decir pues que las normas sí eran válidas. Entonces, pues creo que no es una sentencia tan complicada, o sea, sí sirvieron bastante los precedentes, como le comentaba, y se fue como estudiando cada precepto y diciéndole, o sea, las razones por las que se consideraba que no se violaban esas competencias que él aducía. Sí, el espacio que la sentencia le da a la cita de precedentes es muy importante. Hay un repaso incluso histórico, ¿no? De precedentes que vienen desde finales de los años 90, ¿no? Recuerdo por ahí alguno del 98, en fin, sí. Y luego pues se fueron desarrollando porque, pues como muy bien señalas, María, pues este es un tema que de manera recurrente ha llegado a consideración de la Corte y pues ya se contaban con lineamientos, ¿no? Con algunas interpretaciones que pudieron orientar también el sentido de esta sentencia. Ahora, regreso contigo, Ileana. A ver, el tema de la movilidad, el tema del transporte y de la circulación y obviamente pues también el tema de pasajeros, etcétera, tiene una cierta especificidad, creo yo, y te lo quiero plantear así, porque obviamente hay vías de comunicación
que son competencia federal, porque, por ejemplo, atraviesan varias entidades federativas. Hay otras vías de comunicación que son competencia estatal, por ejemplo, porque atraviesan varios municipios, y hay vías de comunicación que no salen del municipio, o sea, que están circunscritas al interior del territorio de la geografía municipal. Pero luego uno en la práctica, te lo digo incluso como ciudadano, pues no sabe, ¿no? Porque pues a lo mejor físicamente es la misma carretera o avenida y entonces uno dice, ¿en qué momento estoy en lo federal? ¿En qué momento estoy en lo estatal? ¿Y en qué momento estoy en lo municipal? Esa especificidad, Ileana Penagos, esa especificidad afecta en el caso que estamos analizando. La sentencia también aborda, ¿no? Esta diferencia en donde de repente dices, pues pueden ser los 3 niveles, pueden ser los 3 niveles de gobierno. Cuéntanos sobre este punto, por favor. Así es, justamente la sentencia lo que hace es hacer acopio de los distintos precedentes del Tribunal Pleno, en los que justamente ha ido delimitando lo que es el transporte y el tránsito, precisamente porque el 115 reserva como un servicio público del municipio el tránsito. Pero, ¿qué pasaba con el transporte? Y se advierte que esta diferencia que ya nos comentaba la licenciada Viera, que no es lo mismo el tránsito que el transporte. Y el transporte advertimos que efectivamente no está reservado al municipio y se analiza justamente el que existen vías, como lo señalas, federales, estatales y municipales estatales, porque implica el ir y venir entre municipios y en las vialidades estatales. Sin embargo, también hay vialidades federales y se establece entonces que cada uno de los niveles de gobierno tiene competencias en el transporte, justamente porque cuando tocan las vías federales, pues va a tener esa competencia de regulación y de establecimiento de las distintas, normativas, la federación, y cuando se trata de un tránsito, un transporte más bien entre municipios en vialidades del Estado, va a ser competencia del Estado y por último el municipio va a tener también esa competencia cuando se trate de vialidades que solo tocan a su ámbito municipal en su jurisdicción. Sin embargo, justamente esto se allana precisamente señalando que la fracción segunda del artículo 115 justamente reserva para los congresos de los estados el establecimiento de esas bases generales con el objeto de hacer homogéneo, de alguna forma, la regulación entre las vialidades entre los estados. Es decir, que, como dices, en ocasiones vamos transitando en una vía y de repente cambiamos a un municipio diverso y entonces el que se establecieran regulaciones totalmente distintas entre un municipio y otro nos generaría inseguridad jurídica. Y esto, pues obviamente sería contrario a las normas constitucionales, de manera tal que esto lo soluciona justamente la propia Constitución Federal, y en su fracción segunda señala que los congresos van a tener que establecer estas bases generales que la Corte ha entendido que justamente van un poco a la idea, o más bien a la idea de que exista esa base común y esa homogeneidad entre las disposiciones municipales, de manera tal que los municipios al emitir sus bandos y sus reglamentos, específicamente en el caso de tránsito y transporte, van a tener que acatar esas disposiciones estatales y también las federales para que efectivamente tengamos una armonía entre las normas que se establecen entre los distintos niveles de gobierno. Eso es muy importante, esa armonización
a través de las bases generales que en su momento determine la legislatura de cada entidad federativa, abonan, creo, Ileana, a la seguridad jurídica, a la claridad de hasta dónde se puede regular o de qué manera. Y precisamente, ahora regreso contigo, María Félix, te quiero plantear esto porque el municipio, en su demanda de controversia constitucional, pone en cuestión el tema de la expedición de licencias precisamente para conducir, para manejar. Y en la sentencia se analiza esta posibilidad de que haya cierto tipo de licencias que eventualmente expide el municipio y otras licencias, otro tipo de licencias que expida la entidad federativa. Cuéntanos esta parte, por favor. Sí, con relación a las licencias, atendiendo a las competencias de cada uno de ellos, sí se señala que las licencias con relación al transporte público le competirían al Estado, salvo que hubiera algún acuerdo o convenio, pudieran competirle al municipio, ¿no? Y las licencias con relación a la vialidad del municipio le corresponderían a él. ¿Tendríamos entonces diversas facultades en función del tipo de licencia? ¿Así hay que entenderlo, María? Sí. Ileana, esto empata con un tema que pues forma parte del análisis de la sentencia, que se vincula con la hacienda pública municipal, porque obviamente, ¿quién puede emitir la licencia de manejo? Pues que interesa obviamente a los particulares, pero pues ya para la autoridad significa una fuente de ingreso, significa una fuente pues de recabar recursos de los particulares. Entonces, ahí también entra el tema económico. Esto es importante y empata con el planteamiento de Hacienda Pública Municipal. Cuéntanos esa parte también, Ileana, por favor. Efectivamente, el segundo bloque de impugnaciones del municipio es que se afecta a su hacienda municipal porque se le impide justamente el cobro de estas licencias, incluso exámenes y multas. Sin embargo, en esta segunda parte se advierte que las normas impugnadas realmente en las reformas no tocan de manera específica a la cuestión de la contribución. Se analiza y se explica que efectivamente el municipio tiene esta, digamos, protección constitucional en cuanto a su hacienda municipal, porque efectivamente tiene digamos, el ejercicio de diversos recursos que la propia Constitución señala que van a formar parte de su hacienda de manera obligatoria, es decir, que aquellas cuestiones, digamos, que provienen de digamos, contribuciones, etcétera, le corresponden en exclusiva y que efectivamente los estados deben de entregarle. La federación, a través de los estados, entregan estas participaciones federales e incluso ciertos recursos etiquetados anteriormente, como son las participaciones federales, le corresponden en exclusiva al municipio, debe de recibirlos de manera íntegra y de no ser así, habrá que restituirles al municipio y pagarle incluso, digamos, intereses si es que hay una mora. Todo esto se analiza y se reconoce que el municipio tiene ese derecho a esas contribuciones y que incluso tiene libre manejo en estas digamos, en estos recursos que le corresponden. Sin embargo, que estas normas en específico pues no están afectando de alguna manera esa recaudación que debe de hacer el municipio o esta participación dentro de las recaudaciones tanto estatales como federales que a los que tiene derecho el municipio, porque las normas no regulan en específico esto y tampoco hay una pormenorización dentro de las propias normas por parte de la impugnación del municipio. Esto es lo que se advierte, que efectivamente no se considera que las reformas que se emitieron
efectivamente incidan en ese derecho que tienen los municipios, tanto de su recaudación como del participar de esa recaudación que en su momento haga tanto el Estado como la Federación, porque recordemos que la cuestión de las recaudaciones es también un sistema que se va conformando desde el nivel federal, estatal y el municipal, en el que en el grueso de sus ingresos se refiere justamente a cómo participa el municipio de esta recaudación estatal y municipal, porque efectivamente también es una cuestión de certeza jurídica que los gobernados no vamos a estar sujetos a contribuciones, digamos, que sean dobles o triples, que el municipio me cobra también el Estado, me cobra la Federación. Por eso se hace estos convenios, para que efectivamente sea una sola autoridad la que cobre estas contribuciones, y de esta participan los estados y también los municipios. Se hace todo este estudio, se reconoce ese derecho de los municipios, tanto de la participación como de también recaudar ciertos rubros específicamente el municipio, pero se advierte que los artículos impugnados no interfieren o no afectan estas facultades municipales, y por tanto se termina concluyendo la validez de estas normas. Una de las cosas que me llama la atención en la sentencia, Ileana, es este tema al que aludes, pero donde la Corte de repente también le dice al municipio actor, oye, como que no expresaste argumentos que demostraran la afectación a la hacienda pública municipal desde el punto de vista de la injerencia o de la afectación a un ámbito competencial del propio municipio, porque como que a lo mejor exagero, pero como que el municipio llegó y dijo, es que pues ahora voy a tener menos recursos, voy a tener menos dinero porque ya las licencias o una parte de las licencias las van a expedir allá en el Estado y yo ya no voy a recaudar por ese acto jurídico. Pero eso no necesariamente se traduce en una vulneración del ámbito competencial, ¿no? Creo que la sentencia en esto también le dice al Estado, oye, pues hubieras argumentado mejor. O sea, tienes que venir y presentar argumentos que demuestren esa vulneración del ámbito competencial, no nada más decir, pues es que yo ya voy a tener menos dinero, porque eso pues no es un tema de relevancia constitucional. ¿Es correcta esta lectura de la sentencia, Ileana? Es correcto, exactamente, sí. Se advierte que las consideraciones que vierte el actor justamente derivan de este entendimiento de las normas, en el cual, a su decir, se le privaba de aspectos que él tenía que digamos, establecer o llevar a cabo, como son este tipo este asunto de las licencias, en el que se señalaba que únicamente el municipio podía expedir licencias de conducir para personas físicas por vehículo motorizado y para el servicio público de pasajeros en autobuses urbanos, mientras que las demás licencias correspondían a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y entonces es justamente este entendimiento que dice, bueno, si yo ya no voy a poder expedir estas licencias ni intervenir en esta parte, entonces precisamente pues dejo de captar esos recursos. Pero no lo aterriza, no lo concatena con las normas en específico, que en el caso digamos, de la impugnación respecto a la afectación a su hacienda municipal, se pudiera considerar que efectivamente esas normas le están afectando. Digamos que en un principio se precisó, no hay una violación a tu ámbito competencial respecto de que tú puedas emitir solo un tipo de licencias, porque dado que están, digamos, imbricados y tanto el Estado como el municipio participan en estas facultades o en este servicio de tránsito y sobre todo de transporte, entonces es correcto esta división y que tú tengas atribuido
solo la expedición de ciertas licencias y el Estado le correspondan otras. Y entonces ya de esa base había caído esa argumentación, y esta parte específica respecto de la afectación a la hacienda municipal, simple y sencillamente se advierte que no se está controvirtiendo norma por norma en su contenido normativo, en las hipótesis normativas que precisamente señalaban, como para que pudieran, digamos, afectar a su hacienda municipal. Y qué bueno, qué buen ejemplo, fíjate, porque de repente uno cuando da clase le dice a sus alumnos, oye, pues es muy importante que argumenten bien, que tengan mucho cuidado al presentar sus argumentos ante un tribunal, ante una autoridad jurisdiccional, etcétera. Y cuando ya uno lee este tipo de sentencias se da cuenta de que si tú no argumentas bien, pues no hay manera de que te den la razón. Si tú llegas y dices, es que esto pues ya me quita mis recursos como municipio, me quita dinero. Pues sí, pero ¿qué norma viola? ¿Qué exactamente dónde está la cuestión de afectación competencial o cómo esto choca con el 115? Y si esa explicación no existe, pues no hay manera de que le den la razón, como muy bien lo acabas de explicar. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para la tercera parte de esta conversación y análisis de la controversia constitucional 121/2019, y ya lo ven, todo el régimen jurídico de competencia municipal, estatal o federal en materia de movilidad, transporte y, por supuesto, pues expedición de licencias y todo esto que venimos analizando. Regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta para continuar en esta conversación con nuestras invitadas sobre la controversia constitucional 121/2019. Y quiero regresar contigo, María Félix Viera, para plantearte esto. Una de las cosas que me gusta mucho de esta sentencia, que creo que sigue una metodología, una sistemática muy pedagógica que hace que la sentencia sea muy comprensible, y a lo que tú has aludido ya en repetidas ocasiones, es el uso del precedente. Porque cuando uno va leyendo la sentencia, identifica con claridad el precedente. Dice, en esta controversia constitucional dijimos esto y se transcribe. En la siguiente dijimos esto y se transcribe. Entonces, esa manera de exponer, pues es algo que permite al lector seguir el hilo de la argumentación de la sentencia. O sea, se va dando cuenta uno, no, pues es que ya, aquí ya habían resuelto esto, y aquí ya se había especificado esto, y aquí ya teníamos un criterio fijado. ¿Por qué es importante este desarrollo argumentativo, María, te pregunto, basado en el precedente, basado en que quienes llegan a la Corte pidiendo justicia sepan que hay una línea, que hay una historia, que no se tratan los temas, a veces sí, pero no siempre como si partiéramos desde cero, sino que hay una base? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el precedente, María? Es importantísimo porque en base a ellos, los precedentes, es que se resuelve y en continuidad, o sea, no hacer sentencias contradictorias, sino que vayamos siguiendo, o sea, toda la línea que ha fijado la Corte en relación a determinado tema. Entonces, el hecho de que se siga es con la finalidad de que no se dicten estas sentencias contradictoriamente, o sea, unas de una forma, otras de otras. Entonces, es obligación de nosotros como juzgadores ver todo lo que ha resuelto, cómo se ha hecho, en qué sentido, y en base a ello resolver los asuntos que se nos encomiendan. Sí, es Oye, y también hay fíjate que, digo, viendo la cita de precedentes que ya, como decía yo, venían de finales de los años 90, hay también una interesante, digamos, un interesante diálogo de generaciones de integrantes de la Corte, porque aquella integración de los años 90, ¿no?, que provenía de la reforma constitucional impulsada por el presidente Zedillo de 31 de diciembre de 94, la integración original en febrero de 1995 de aquella Corte, pues muchas de esas personas, a lo mejor ya para esta votación, pues digo, evidentemente ya no estaban, o probablemente ya ninguna estaba, pero
ahora los integrantes del Tribunal Constitucional de México aprovechan ese conocimiento, aprovechan ese trabajo de otras generaciones. Esto también es importante, ¿no te parece, María? Sí, claro que sí. Siguen los criterios y en ocasiones ellos se pueden separar de algunas cuestiones, ¿no? Pero no de todo. Entonces, sí es básico e indispensable, o sea, seguir todos estos precedentes para resolver conforme para que evolucione y estén unas sentencias, o sea, completas, comprensibles y pues con el criterio que siempre ha tenido, ¿no? Así como hay muchos libros y textos doctrinales que hablan del diálogo entre tribunales, a esto le podríamos llamar el diálogo intergeneracional entre sí, claro, quienes van formando parte de la Corte. Y bueno, pues las nuevas generaciones también tendrán que tomarlo en cuenta, las nuevas generaciones que lleguen de integrantes de la Corte, que aprovechen este gran conocimiento, este acervo de precedentes que sin duda, claro, y eso no quiere decir que no se puedan apartar, porque pues cada integración de la Corte tiene naturalmente que desarrollar sus propios criterios. Pero el hecho de que se haga esta pedagogía en las sentencias, como es el caso aquí en esta que hoy estamos analizando, así se lleva a cabo, me parece extraordinariamente útil y muy ilustrativo también para el lector, para que vea esto que tú mencionas, María, en la práctica, ya cómo se aterriza esto, ¿no? Y cómo se aplica, y es algo muy, muy importante. Bueno, ahora regreso contigo, Ileana, para plantearte otro tema que me parece que también está en el contexto de la sentencia, y es esta cuestión de que de pronto hay materias que afectan el ámbito de competencia municipal que son reguladas por ley expedida naturalmente por la legislatura local de cada entidad federativa, y luego estas leyes tienen que convivir con facultad reglamentaria del municipio. Entonces, son dos fuentes del derecho diferentes. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos la fuente del derecho que son los reglamentos de tránsito. Esos reglamentos sí están en la órbita de competencias del municipio. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta confluencia, sobre este diálogo también ahora entre fuentes del derecho? Ley, en el caso de la legislatura local, municipio en uso de esa facultad también de creación normativa que le asigna el 115. Un comentario al respecto, Ileana, por favor. Muchas gracias, Miguel. En principio quisiera retomar un poco el puntito que nos quedamos anteriormente en el sentido de la argumentación de los postulantes. Debe recordarse que en controversia constitucional hay una amplia suplencia del Tribunal Pleno o de la Suprema Corte y es obligación realmente analizar el asunto en su conjunto y suplir las deficiencias en las impugnaciones. Sin embargo, esto no llega al extremo de que el tribunal esté obligado a estar, digamos, elucubrando o imaginando cuáles podrían ser las violaciones que pudieran existir en las normas. Y precisamente sí es importante la argumentación porque justamente pueden abrir y descubrir cosas que a simple vista no se pueden ver. En este caso, por ejemplo, advertíamos una deficiente argumentación porque no se confrontaban en específico las normas, pero también es importante señalar que el Tribunal Pleno no lo advirtió, digamos, en esa revisión general que estaba haciendo de las normas, y por eso precisamente es que se reconoció la validez. Ahora, en el caso específico de lo que señalas, efectivamente existe una armonía dentro de la propia Constitución Federal, desde mi punto de vista, porque justamente efectivamente debe de haber una regulación federal, estatal, e incluso una reglamentación y una expedición de ciertas normas como los bandos de policía y gobierno y los reglamentos municipales. Sin embargo, esta armonización se hace en la fracción segunda, que ya comentaba, justamente que establece que será
competencia de los congresos locales, de los congresos de los estados, el establecer esas bases sobre las que van a generar estas normas los municipios. Es decir, que sí tienen competencia para expedir estas normas los municipios, sin embargo deben de atender a las normas que establecen como bases generales y homogéneas los congresos de los estados, para efecto de que la prestación de los servicios sea armónica y homogénea dentro del propio estado y que efectivamente no haya disrupciones entre uno y otro municipio. Entonces, esta delimitación se advierte precisamente en esta fracción segunda, que ha sido objeto de diversos estudios por parte del Tribunal Pleno, justamente para delimitar hasta dónde llegan estas bases generales. Y es importante porque efectivamente vemos que en muchas leyes, en los congresos de los estados, desbordan esta facultad de las bases generales, y la Corte ha sido muy enfática en señalar que deben ser precisamente esas bases generales, pero no llegar a un nivel de especificidad que efectivamente anule las competencias de los municipios. Es decir, si establecen cuestiones ya específicas de la forma en la que se van a prestar los diversos servicios, en el caso de tránsito, pues efectivamente van a devenir inconstitucionales porque efectivamente se desbordan y ya están estableciendo, digamos, bajo el disfraz de una base general, están estableciendo cosas específicas que ya no dejan ámbito de moverse al propio municipio y ya le están dando cuestiones específicas para llevar a cabo los servicios públicos. En ese sentido, es justamente que con esta doctrina que genera la Corte, es que en los casos concretos se va analizando si efectivamente existe o debe considerarse que se trata de una base general o se trata de ya una regulación que es específica y que por tanto ya trastoca la esfera de competencias de los municipios. Ahí está la cuestión. Bueno, antes de terminar el programa, María Félix, te pregunto, estaba yo leyendo esta sentencia y pensaba, qué maravilla que la puedan leer y que la puedan analizar y estudiar, pues quienes prestan asesoría jurídica en el ámbito municipal, porque me parece casi una sentencia que es como un manual de funcionamiento del municipio, ¿no? O sea, casi tú como jurídico del municipio, pues vas leyendo eso y le vas entendiendo y puedes asesorar muy bien a quienes integran ese nivel de gobierno para que se hagan bien las cosas y en esto que decía Ileana, pues sepan hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces, esa sugerencia, María, podemos cerrar el programa con ello, que la lean, que la discutan en los municipios del país. Sí, claro que sí, o sea, y esta sentencia y todas, o sea, con las que citamos los precedentes, o sea, es una obligación para nosotros, cuando nos llega un tema de estos, revisar todas las ejecutorias donde se ha pronunciado la Corte en este sentido, en este tema, y partiendo de ello, o sea, analizar los puntos que se proponen, ¿no? Y sí, claro que la recomiendo, esta y los precedentes que se citan, para que vean cómo ha venido evolucionando y las competencias que tienen ahorita los municipios en materia de vialidad. Importantísimo. Ahí está la invitación, pues queda abierta la invitación a que efectivamente se haga ese ejercicio, porque hoy tenemos el régimen constitucional del 115, esta división de competencias, pero pues mucho de ello se tiene que entender a la luz de los propios criterios de la Corte, de este sistema de precedentes. María Félix Viera, Ileana Penagos, gracias a ambas por ayudarnos a entender esta importante sentencia de la Suprema Corte y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.